¿Te acuerdas? ¿Cómo crees que se ha combatido eso? ¿Ah? ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Cómo se combatió el virus? Con las vacunas. Con las vacunas. Con las vacunas, ¿no? Las vacunas. Entonces, con la ayuda de las vacunas, hemos ido superando esta enfermedad, ¿no? Las vacunas. Ya. Nuestro cuerpo tiene formas de defenderse de manera natural. Se defiende nuestro cuerpo, ¿no? Tiene sus fuerzas armadas, nuestro cuerpo. Tiene sus fuerzas armadas del ejército, de la marina, de la aviación. Tiene nuestro cuerpo. ¿Quiénes son los mecanismos de defensa? Nuestras células blancas. Las células blancas son unos soldados, ¿no? Entre otros, que nos ayuda a defender a nuestro cuerpo cuando entra un organismo, cuando entra un cuerpo extraño, inmediatamente salen los glóbulos blancos y entonces empiezan a pelear, ¿no? A destruir, ¿ya? A destruir. Entonces, como llegó ese virus, era, Profesor, ¿puede mandar no, el PDF acá al chat de Zoom, por favor? ya, como escriben otra vez una hola para ubicarte rápido, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro mecanismo de defensa se empiezan a defender, pero llega un extraño, no saben cómo defender. Entonces, se sienten indefensos, ¿ya? A nuestro organismo. Entonces, para eso forman la vacuna. Felicitaciones a Rufasto, a Crismari, que ya por hasta ahorita tendrían su nota cerca a los 20, ¿no? Porque están trabajando con cámara activada. Recuerden ustedes, con cámara apagada es menos de 15, ¿no? 15, 14, 13, 11, ¿no? Deben trabajar con su cámara prendida, ¿no? Y estar atento a mi llamado. Muy bien, la vacuna, las vacunas. ¿Y cómo se habrá hecho las vacunas, Rufasto? ¿Cómo crees que han hecho las vacunas? Rufasto, No sé, ¿tienes una idea? No tienes ninguna idea. no. Ya. ¿Alguien tiene alguna idea cómo se habrá hecho la vacuna? Un químico, como un químico. Claro, ¿no? Lo que hacen es, bueno, tienen el virus y entonces los científicos se empiezan a preparar. ¿Cómo eliminar a ese virus? ¿No? ¿Cómo afecta a las personas? Claro, entonces, preparan unas sustancias para derrotar al virus, para matarlo, para destruirlo. Pero ese preparado, bueno, pues, tiene que sufrir una serie de procesos. Imagínense, casi 2 años estamos cerrados. En algunos momentos de nuestra vida, hace muchos años atrás, aparecía un virus y moría gran cantidad de gente, mucho más de repente de lo que ha muerto en estos últimos años. Porque no había forma, no había, la ciencia estaba muy atrasada. Imagínense si no hubieran descubierto la vacuna, hasta ahora estuviéramos encerrados o estarían muriendo mucho más personas, porque las vacunas no se fabrican de un día para otro, se hacen una serie de pruebas, ¿no? Primero en animales, en diferentes tipos de animales. Cuando creen que está listo, lo aplican a los seres humanos, ¿no? Y luego cuando no, cuando ven que dan resultados positivos en los humanos, ya aplican una vacuna general. No sé si se acordarán, en un momento llamaban a voluntarios para que le aplican las vacunas, para ver qué efectos tenían. ¿No? Por ejemplo, a 500 personas se inscribían para recibir la vacuna y de las 500 a 250 le aplicaban la vacuna y al resto le aplicaban agua.
¿Y qué pasaba? Para ver qué es lo que podía ocurrir, ¿no? Entonces, eh, esto, este proceso que nos hemos vivido gran parte es lo que vamos a más o menos revisar la teoría en qué consiste este proceso. Ayumi, ¿qué número de tema estamos empezando a hacer nuestra clase? ¿Puede leer, por favor? Ahí tienes en la pantalla qué número de tema y cuál es el título. Ya, profesor. Química. Tema número, ¿qué número de tema? Número, Química, química, ¿cómo es? tema número Quinto 4. cuatro bimestre, Ya, tema 4, método científico. método científico, ¿no? De eso vamos a hablar, el método científico, tema número 4. Gracias, Ayumi. Pero antes tenemos que recordar algo de que se ve con la química, ¿no? Verán ustedes ahí, por ejemplo, unos útiles de escritorio. Tenemos unos diferentes tipos de muebles que hacemos uso en nuestra casa. Nosotros habitamos en este planeta. No es el único planeta que existe en el universo. Por nuestros estudios sabemos que existen más planetas, no solamente planetas, sino existen otros tipos de cuerpos celestes, como cometas, como meteoritos, qué sé yo, ¿no? Y entonces la química viene a ser una ciencia natural, ¿no? Una ciencia natural y experimental que estudia a la materia. Todo lo que nos rodea a nosotros es materia. Los que tienen vida, materia viviente, que estudia la biología. Y los que no tienen vida, ¿no? Se llama materia no viviente, que es el caso de química. También la física, también la geografía, la geología. Pero por ahora lo vamos a hablar desde un punto de vista de la química, a la materia viviente, la química. Sus propiedades, transformaciones y leyes que lo rigen. Eso viene a ser la química. Como verán, en esta imagen del árbol, miren, se transforma en pequeñísimas porciones, en donde ya no podemos ver, ¿no? Solo a través de repente de microscopios muy potentes. Entonces, ¿cómo está constituido la materia, ¿no? En este caso, el árbol, que tiene gran cantidad de celulosa, lo ven las moléculas, lo ven los átomos hasta ahí. Ese es el encargo, eso es lo que realiza la química, ¿no? Y entonces la química, para que ustedes tengan una Profesor, no idea, mando el PDF. ya, entonces, eso es pertenece a la ciencia universal. Te dije, mándame un hola. Ah, a ver, Profesor, el PDF es el método científico, ¿no? sí. Entonces, la ciencia universal, a ver dónde estás, ahí recién me envías, ¿ve? ¿Cuántas? A ver, ahí está. Tenemos, por ejemplo, los números, ¿no? Los números. Y los números no existen, están en nuestra mente. Por eso se llaman, pues, ciencias formales. O también pueden llamarse ciencias abstractas, ¿no? Que solamente existe en nuestra mente ya formalizado para poder efectuar un estudio determinado. ¿Quiénes lo hacen? La lógica, matemática, estadística e informática, por ejemplo. Tenemos lo que existe en la naturaleza, o sea, existe un hecho concreto, ¿no? Mientras las formales, como los números, son imaginarios.
pero lo que nos rodea la naturaleza no son imaginarios, existe. ¿Ah? Ahí tenemos dos grandes grupos. Las ciencias fácticas, ciencias que existen, que se dividen en ciencias naturales y en ciencias sociales. ¿Qué es de nuestro interés? Las ciencias naturales. Biología, química, física, geología, astronomía. Estamos enumerando algunos de ellos. Conmigo están haciendo ciencia ambiente, que se ve parte de biología, y química, que es el objeto de estudio de ahora. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, miramos lo siguiente. ¿Ya? A ver, Mariana. Mariana. Buenos días. O buenas tardes, diré. Mariana. Mariana. No está Mariana, ¿ve? No está la cámara apagada y no me contesta. Vamos a ver. A ver. Eh, Tiago. Sí, profe. Tiago, he visto tu mensaje, todavía no he revisado. En cualquier momento lo reviso y te envío, ¿ya? Listo. Tiago, entonces, atentos. Hemos hablado de las ciencias universales. ¿Qué es lo que estás observando en esta imagen? Una persona, ladrillos, ¿Ya? ¿Cuál será su trabajo de esta persona? ¿Cómo lo llamarías a esta persona que, constructor, claro, constructor, ¿no? Es un albañil, ¿sí? Palabras más simples, ¿sí? profe. Albañiles. Eh, ¿Qué dice ahí en la palabra conocimiento? Lee. Es el que todos tenemos en las cosas y fenómenos que nos rodean. Nacen de nuestra propia experiencia. Gracias. El albañil habrá tenido que, para poder trabajar como albañil, levantar paredes, columnas, habrá tenido seguramente algún estudio de esta naturaleza. ¿Creen ustedes que de pronto el albañil solamente ha aprendido de ayudándola a su padre, viendo cómo lo ha realizado esos trabajos, que es propio de su experiencia? ¿Ah? ¿Cómo será, no? El gasfitero, ¿habrá estudiado para hacer esos trabajos de gasfitería? ¿O el zapatero, ¿no? El zapatero, por ejemplo, para arreglar los zapatos. ¿Ah? ¿Habrá hecho un estudio detallado cómo tiene que arreglar los zapatos? Pero eso no quiere decir que no tiene conocimiento. Sí tiene conocimiento de las cosas que pueda realizar, ¿no? En este caso, comparamos con la imagen del lado derecho. Vemos a una persona que está trabajando en un laboratorio. Aquí sí ya tendría un estudio con más profundidad. Entonces, si los ejemplos como el albañil, como el zapatero o el gasfitero, que he puesto como algunos ejemplos, tienen conocimiento. ¿Cómo se llama ese conocimiento? Ese conocimiento se llama empírico, conocimiento empírico, que nace de la experiencia que él ha venido desarrollando. Mientras que la señorita que está trabajando en el laboratorio, su conocimiento no es empírico, su conocimiento es científico, conocimiento científico. El empírico es inexacto, el científico sí es exacto, ¿no? ¿Acaso vemos que el albañil, para preparar la mezcla de cemento y arena, agarran una balanza, están midiendo cuánto de arena, cuánto de cemento colocan? No, lo hacen al cálculo, ¿no? Utilizan la carretilla, a grosso modo, ¿no? Rápido. En cambio, el científico sí tiene la obligación de efectuar medidas precisas, ¿no?
El empírico no necesita de mucho pensamiento, de mucho razonamiento. En cambio, el científico sí tiene que ser más pausado, más razonado, ¿no? Más analizado. Asistemático, característica de un conocimiento empírico. Sí, porque no necesita, pues, organizarse, ¿no? No necesita guiarse de unos procesos, de unos pasos a seguir, mientras que la característica sistemático sí se necesita una serie de orden, de secuencias, de procedimientos para tener un trabajo o para realizar un conocimiento científico, ¿ya? Un conocimiento científico. Son algunas características que he escrito para diferenciar un conocimiento empírico de un conocimiento científico. Entonces, lo que estamos viendo es el método científico, ¿ya? El método científico. Entonces, veamos lo siguiente. Atención, a ver, ¿quién está por aquí? Eduardo. Hola, Eduardo. Eduardo, buenas tardes. No está Eduardo. Angélica Sofía, buenas tardes. No está, vamos. Ya, no está. Adrián. Hola, Adrián. Sí, profesor. Vamos, Adrián. Ya, atentos. Vamos a trabajar contigo, Adrián. Entonces, ¿cuántos tipos de conocimientos hemos estudiado? Adrián, Sí, profe. ¿qué tipo de conocimiento hemos estudiado? Ahí está en el cuadro, Adrián. Empírico y El científico. conocimiento empírico y conocimiento científico. ¿Ya? Listo. El conocimiento empírico y el conocimiento científico. Listo. Ahora, sigamos con. Acompáñame en lo que voy a ir compartiendo. Listo. Ya está. Conocimiento empírico. ¿Qué dice ahí? Método científico. Ya. El conocimiento científico necesita de unos métodos. Ese método se llama científico o pasos a seguir. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué dice? Vamos, Adrián, no demores, por favor. Eh, ¿Qué te dirá esa imagen? ¿Cuál es el primer paso del método científico? Investigar. A ver, investigar. ¿Qué dice ahí? Observación. Observación. Primer paso del método científico es la observación, ¿no? Observación. Entonces, ocurre un hecho natural, un fenómeno natural, inmediatamente empezamos por la observación, haciendo uso de nuestros sentidos, no solamente del sentido de la vista. Segundo paso, Adrián, ¿qué crees que se está haciendo esta carita? ¿Qué crees que te dice? Preguntar. Repita, por favor. Pensando. Pensando, ¿no? Se está haciendo preguntas, ¿sí o no? Se hace preguntas. ¿Por qué Sí. habrá ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? Y este segundo paso, ¿sabe cómo se llama? Lee. Hipótesis. Hipótesis. Entonces, primer paso, observación. Segundo paso, hipótesis. Siguiente imagen. ¿Qué te dice? ¿Qué te estará indicando?
químicos. ¿Ya? ¿Qué estará haciendo este químico? ¿Qué tiene agarrado ahí? Lo está probando, creo. Claro, es un tubo de ensayo. ¿Ya? Es un tubo de ensayo. Estamos frente al tercer paso del método científico. ¿Cómo se llama el tercer paso del método científico? ¿Qué dice ahí, Adrián? Experimentación. Experimentación. Es lo que se hace en el laboratorio. Se repite. Siguiente. ¿Qué es lo que está haciendo ahí la persona? Esa es la información. Claro, está anotando, ¿no? Está escribiendo, ¿no? ¿Sí o no? Eso viene a ser el Sí, cuarto paso del método científico. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es? conclusión. Conclusión. Y luego se va a tener la necesidad de publicar. ¿Cómo se llama este procedimiento? Se llama comunicación. Te pregunto nuevamente, ¿cuáles son los pasos del método científico? Uno, Observación, hipótesis, experimentación, conclusión y comunicación. son los procedimientos y pasos de qué método? Científico. El método científico, ¿no? Del método científico. Gracias. Estamos hablando del conocimiento científico. Listo. Muy bien. No se olviden, ahí están los pasos, ¿no? De ahí se puede desagregar, pero estos son los pasos fundamentales. Por ejemplo, con mucha atención. Observamos con mucha atención. ¿Ya? Estamos atentos, ¿no? A ver, ya está. Miren entonces, explicando un poquito con mayor amplitud. Estamos aquí con los pasos del método científico. Primer paso, la observación, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido antes? Tratando de relacionar lo que ocurrió hace muchos años atrás. Observación del fenómeno, ¿no? Del fenómeno natural. Obtención y registros de datos necesarios. Por ejemplo, había un científico hace muchos años, observa una planta o un árbol de manzano, ¿no? Árbol de manzano. Primero, entonces, ocurre un choque. No lo estás viendo, pero sientes el sonido y inmediatamente giras y miras, ¿no? Ahí está la observación, ¿no? Eh, o de pronto, pasas por un lugar que tiene un olor agradable, una pollería, sientes, ¿no? A través del olfato, ¿no? Entonces, primer paso del método científico, la observación, haciendo uso de nuestros sentidos. No solamente lo miras, lo observas, lo puedes, oler, sino anotas lo necesario, ¿no? Lo necesario. En el caso de la pandemia del coronavirus, ocurrió en China, inmediatamente en el hospital seguramente han llegado una persona enferma, dos personas enfermas, 15, 20, 30 personas enfermas con los mismos síntomas. ¿Qué han hecho los médicos? Seguramente han empezado, oye, tenemos un paciente con estas características. Tenemos dos, tenemos 10, ahora ya tenemos 20, 30. Esta es una este es un virus desconocido, ¿no? Empiezan a, a tomar datos, ¿no? Hoy está pasando esto con las personas, solamente con los niños, no, solamente con los adultos, no, con todos, ¿no? Eso es el primer paso de la observación. La hipótesis es el momento que se realizan las preguntas para tratar de explicar el fenómeno observado. Si eso ocurrió en China con la enfermedad del coronavirus, llegaron como 30 pacientes, estoy planteando figurativamente,
enfermos con los mismos síntomas empiezan a preguntarse, ¿por qué estas 10, 20 personas tienen los mismos síntomas? No creo que hayan comido lo mismo. No creo que se hayan tomado sus alimentos sin lavarse las manos. O han comido, no sé, alguna sustancia sin las higienes y eso le ha provocado esta enfermedad. Entonces, en la hipótesis están preguntándose y a la vez están tratando de dar alguna solución al fenómeno que han observado. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y luego pasan a un proceso de la experimentación. Ujú. Y la experimentación es repetir el fenómeno que se ha observado, pero ya en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio. Es un proceso de experimentación. Si en esta experimentación ven cuál es el agente extraño que está causando la enfermedad y entonces, ¿para qué? Para confirmar la hipótesis o decir que no es esa la solución. Entonces, por ejemplo, si hace la experimentación y no confirma, no ratifica la hipótesis que te has planteado, entonces esa hipótesis es falsa. De nuevo repetirían hacer el proceso de la experimentación. Entonces, en esta, si se repite, es porque no confirman las preguntas que se estaba planteando en la hipótesis, ¿no? Y la experimentación es repetir el fenómeno de observado, bueno, bajo ciertas condiciones como el cual ellos han ido a desarrollar, a observar. Por ejemplo, tenemos aquí a Isaac Newton. ¿Qué pasa? Se va a descansar debajo de un árbol de manzano y cae una manzana, ¿no? Del árbol y entonces, ¿él qué dice? Se plantea como hipótesis. ¿Por qué ha caído la manzana? ¿Por qué esa manzana no se fue en sentido contrario? ¿No? Se va haciendo preguntas. ¿Y por qué se dirige hacia el suelo? ¿Tendrá un peso? ¿O estaba muy maduro? ¿O hubo una corriente de aire que lo hizo caer? Entonces se va realizando una serie de preguntas, ¿no? Entonces, y repite el fenómeno observado, ¿no? Puede coger una bola de cristal, un papel, una piedra, repite el fenómeno con las mismas condiciones en que se ha producido. Podríamos decir, en este caso, si la experimentación se hace en la naturaleza, podrá hacerlo casi en el mismo lugar, en la misma hora, bajo ciertas condiciones, ¿no? O también puede ser en el laboratorio. Entonces, la experimentación que está haciendo es que repite el fenómeno observado, ¿no? Entonces, después del proceso de la experimentación viene la conclusión. En la conclusión, ¿qué ocurre? ¿No? Entonces, cuando se ha repetido el fenómeno, este, y, y entonces, al repetir el fenómeno, se está confirmando las preguntas que se había planteado. Y esto vendría a ser la teoría, ¿no? En este caso, del ejemplo que estoy compartiendo con ustedes, estoy hablando de la teoría de la gravedad, ¿no? La teoría de la gravedad. ¿Qué dice la teoría de la gravedad? Resuelven ellos y empiezan a comunicar al mundo entero, ¿no? Entonces, esto comunican al mundo entero con la finalidad de que otros científicos
puedan analizar y estudiar. Si la comunidad científica acepta, entonces ellos estudian la teoría, la práctica, entonces esto ya de una teoría pasa a ser una ley. Y esta ley se conoce con el nombre de la ley de la gravitación universal, ¿no? Que se plantea en una fórmula, ¿no? Quiere decir que todos los cuerpos pueden caer. ¿Por qué caer? Bajo la acción, este, bajo la acción de la gravedad de nuestro suelo. Eso es, en resumidas cuentas, del método científico, ¿no? Del método científico. ¿Ya? ¿Preguntas, inquietudes? No, profe. No, profesor. Bueno, recuerden ustedes, si no aparece su nombre correcto, ¿cómo anoto en mi registro? Yo veo nombres extraños ahí, no sé. Bueno, espero que no tengamos problemas. Listo. ¿Qué pasó, Tiago? ¿Qué pasa, Tiago? Listo. Eso es el método científico, ¿no? Método científico, ¿ya? Son procedimientos que se utilizan en un conocimiento científico, ¿ya? Muy bien. Continuamos por aquí. Mariana, ¿ya llegaste, Mariana? Te he estado llamando. Entonces, hablamos de los pasos del método científico. Ahora veamos. ¿Qué es la química? ¿Cómo se conocía la química hace muchísimos años? ¿Cuáles eran los nombres que se usaban hace muchos años atrás? Ahí les voy presentando, ¿no? Ahí les voy presentando, ¿no? Química, alquimia, alquimia. Tenemos también finalmente la palabra química. Esto se origina esta es una palabra de origen árabe en donde por primera vez se hablaba de la sustancia de la química, ¿no? De la química, de la alquimia. ¿Qué estudia? La química estudia los materiales del universo. Cuando hablo del universo, estamos hablando incluyendo nuestro planeta, ¿no? Es decir, si hablaba en forma práctica, estudia la materia, ¿no? Estudia a la materia no viviente, ¿ya? Estudia la materia no viviente. Ahora, por ejemplo, ¿qué estudiamos de la materia? ¿Cuál es su composición, su estructura, sus propiedades, los cambios y las leyes que lo rigen, ¿no? Las leyes. Entre otra cosa, por ejemplo, podemos ir anotando este Eh, si hablo del agua, por citar algún ejemplo, a ver, si hablo del agua, este, todos conocemos esta sustancia química, el agua, ya sabemos cuál es su fórmula, ¿de acuerdo? A ver, vamos a escribir. Agua, ¿no? Vamos a hablar del agua, listo, del agua. Su composición, bueno, pues ¿de qué es lo que tiene? Está formado por dos átomos de hidrógeno de oxígeno. ¿Cómo está distribuido geométricamente? ¿Cuál es su estructura? Por ejemplo, de esta manera. ¿Ah? Sus enlaces no están en forma recta, en forma angular, ¿no? Sus propiedades, propiedades físicas, por ejemplo, las propiedades químicas. Propiedades físicas, podemos decir que el agua es incoloro, incoloro, inodoro, insípido, ¿no?
Propiedades químicas. ¿Qué hace? Forman óxidos, ¿no? Óxidos, por ejemplo. ¿Ah? Los cambios. ¿Qué cambios tiene el agua? Puede pasar del sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Entonces, las leyes que lo rigen. Entonces, ¿qué diríamos? Que el agua pasa del estado sólido al estado líquido al estado gaseoso. Estos procesos es debido al aumento de energía, más energía, ¿no? Aumento de energía. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Un Se llama fusión, por decirle, ¿no? De líquido a gaseoso, eh, evaporación o vaporación también, ¿no? Entonces, estamos hablando de la materia. En este caso, estoy compartiendo sobre el agua, ¿no? Sobre el agua, ¿ya? Ahora, si de eso hablamos de la materia, no olviden que nos conectamos, si se va la señal, ¿no? Si se va la señal, nos volvemos a conectar rápidamente. Entonces tenemos que los materiales del universo o la materia de manera genérica se presenta en forma condensada, en forma dispersa. ¿Cuándo es condensada? Cuando se dice que es la materia propiamente dicho. ¿Y cuándo es la forma dispersa? Cuando se presenta como energía. Materia condensada y materia en forma de energía. Ahí tienen ustedes. ¿Ya? Creo que ya se fue. Vamos a... Presenta la... Decíamos que hay materia de forma condensada. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, todo lo que nos rodea. Ya, Todo lo que nos rodea. toma, Agua, toma. el suelo, Ya. el Es cuaderno, la lámpara. ¿Ya? Alguien Ay, tiene su micrófono. Neira, 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 Neira. Atento, Neira, tu micrófono estaba abierto. Listo, ¿ya? Entonces, la materia dispersa son las diferentes formas de energía, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo, puede ser la luz, ¿no? Puede ser el calor, puede ser las ondas electromagnéticas, ¿no? Las radiaciones de los rayos X, las ondas de los celulares, ¿no? Eso vendría a ser una materia dispersa, dispersa, ¿ya? A ver, veamos. Ayumi, continúo contigo, por favor. ¿Qué dice aquí? A ver, vamos a ver aquí. Habla Ayumi, Materia, ¿ya? ¿Listo? ¿Qué dice ahí? dice definición, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, porque tiene masa y volumen. Ya. Propiedad. Propiedades. Ge- Gente, Generales, ¿ya? espérame, profe. Generales, eh, Extrínseca. extrin- extrínsecas. Son todas aquellas que están presentes en toda la materia. ¿Y aquí? Dice particulares y Intrínsecas. intrínsecas. Están presentes en algunos cuerpos. Sólido, líquido, gaseoso. Gracias, Ajá, Ayumi. ya. ¿Ya? Las generales vamos a encontrar en todas las materias, propiedades, ¿ya? En todas las materias. Y las particulares solamente en algunos, ¿ya? Por ejemplo, lo que significa una propiedad de la materia. Dice, la materia son aquellas características comunes a todas las materias que nos permiten describirlos, que nos
¿Para qué nos sirve? Para diferenciar de una sustancia a otra, ¿no? Eso es lo que nos permite identificar como una propiedad de la materia. Lionel, Lionel, Sí, profesor. ¿qué dice ahí? Propiedades generales. Listo. ¿Qué estás observando? Eh, ¿Conoces ese instrumento? Una balanza, ¿de acuerdo? ujú. ¿Para qué nos sirve la balanza? ¿Qué dice ahí? Propiedades generales. Masa. Masa, para determinar la masa. ¿Qué es la masa? Lee, por favor. Es la cantidad de materia que poseen los cuerpos. Listo. Por ejemplo, gracias. ¿Cuáles son las unidades de medida que utilizamos en la masa? Kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo, miligramo, decigramo, miligramo, etcétera, ¿no? Etcétera. ¿Ah? Pero también hay otras medidas, ¿no? Onzas, toneladas, libras, ¿no? Y entonces la masa es la Profesor, ¿y qué diferencia hay entre los que acaba de mencionar, como tonelada? Ya, la diferencia es que debido a los usos y costumbres, cada país tenía su unidad de medida, ¿ya? Entonces, pero como esto genera problemas, no pueden tener cada país su unidad de medida. La unidad de medida tiene que ser válida para todos los países para poder establecer negocios, por ejemplo. Entonces, hay un organismo mundial que se llama el, el SLUF. ¿Qué hace eso? Crea una sola medida para todos. Y entonces, si la tonelada establece la equivalencia en kilogramos, ¿no? Entonces, una tonelada, ¿a cuánto equivale en kilogramos? Estamos hablando ya de sus equivalencias, ¿no? 1000 gramos. En Estados Unidos, por ejemplo, no hablan de kilogramos. Cuando se halla la masa, hablan de libras, ¿no? Que es una unidad de masa. Pero las libras también tienen su equivalencia en kilogramos, ¿ya? Primera propiedad, entonces, general, masa, cantidad de materia que presenta un cuerpo. Peso es la fuerza con que un planeta atrae a los cuerpos. Por ejemplo, la gravedad de la Tierra no está una cifra, lo he puesto redondeada, es 10 metros por segundo al cuadrado. En la Luna 2, Marte 4, 9 en Venus, ¿no? ¿Cuál es el instrumento de medida? Por ejemplo, esto se conoce como romanita, lo que viene a ser el dinamómetro. ¿Cuáles son las unidades de medida? Newton, Dina. ¿Ah? Profesor, una pregunta. ¿Por qué dicen que cuando van a la luna, o sea, aumentan el tamaño, o sea, la altura? ¿Cómo? No te. ¿Por qué Repítamelo. dicen, o sea, también, por qué dicen que los que van a la luna más o menos, o sea, crecen de A ver, altura? explicamos. Como verán ustedes, la Luna tiene 2 metros por segundo al cuadrado su gravedad. En la Tierra es 10. Imagínate que una persona vaya a la Luna y la Tierra lo atrae 10. Y cuando va a la Luna, esa misma persona es atraído por la Luna 2. Entonces uno puede ver en la luna, cuando hemos visto videos, películas, la persona que está en la luna que ha ido con todo su misma masa, el vestuario, ¿no? Todo. Aquí camina lentamente y cuando llega a la luna, ¿cómo es que salta? Se vuelve más ágil, porque la gravedad de la luna con respecto a la Tierra es menor. Estaría como que caminando lentamente, como que estuviera en cámara lenta, ¿no? Cámara lenta, ¿ah? Debido a la gravedad, ¿no? Debido a la gravedad, ¿ya? Ahora, su instrumento de medida es
la romanita o dinamómetro. En cambio, en la masa es kilogramo, ¿no? La balanza en kilogramos. Y aquí estamos hablando de Newton y Dina. Son diferentes. Por eso cuando usamos comúnmente la palabra peso, no es el adecuado, no es el término adecuado, ¿no? El término adecuado en nosotros es la masa, pero también tenemos peso. Claro que sí tenemos peso. Vean ustedes aquí esta imagen. La misma persona en diferentes planetas tienen diferentes pesos. ¿Por qué diferentes pesos? Tiene la misma masa, ¿no? Por decirte 50 kilogramos en los dos planetas. Pero el peso varía. ¿Por qué varía? Por la gravedad de ese planeta. ¿Ya? Ahora, para retirarnos de la clase. La gravedad en nuestro planeta, a pesar de que es nuestro planeta, es diferente, ¿no? Es diferente, ¿no? Está entre 9 y 10, ¿no? ¿Por qué varía? Varía por lo siguiente. A ver, esta zona de nuestro planeta no es como un círculo, una esfera, ¿no? Aquí en esta zona es achatada. Si está achatada, entonces, este, ay, caramba. A ver, entonces, de este punto donde está el individuo en el polo norte, que es achatado, con respecto al centro de la Tierra, es más cerca. Igual, con el polo sur, está más cerca. Pero como esto es más ovalado, aquí es un poco más distante en la zona ecuatorial. ¿Ah? Entonces, el peso de esta misma persona que tiene 50 kilogramos en cualquier punto de la Tierra, de nuestro planeta, estamos hablando de su masa, estamos hablando de su masa, ¿verdad? De su masa. El peso es diferente, su peso es diferente. Tal vez en la siguiente clase les puedo explicar con mayor amplitud. El peso es diferente en cualquier punto. ¿Ya? ¿Por qué? Por la gravedad. Por la gravedad. ¿Listo, muchachos? No se olviden, por favor, enviar sus trabajos, sus tareas. Ahora, más luego, haré un EducaPlay o el formulario. Estén atentos al envío al grupo. ¿Alguna inquietud, muchachos? No, profesor. Nos vemos. Rufasto, Chao, Ayumi, profesor. Tismari, Tiago, Cuídese. Jaciel. Chao, profesor, Chao, cuídese. Ya, profe. profesor, Un abrazo. cuídese. Un abrazo. Chao, chao.